rechaza en base a la siguiente exposición de motivos. Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, desventaja o pobreza, todas tienen derecho a formar parte de los programas de desarrollo social implementados por la Federación, los estados y los municipios, cumpliendo para ello con los requisitos establecidos en las leyes respectivas. Es derecho de los mexicanos el contar con las garantías de certeza, legalidad, audiencia y seguridad jurídica en los actos que emiten las autoridades administrativas cuando les perjudican de algún modo. No se puede privar a una persona de un derecho adquirido sin que antes se cumplan las formalidades legales o procesales correspondientes y en su caso se le permita contar con el derecho de audiencia y defensa para que exprese lo que su derecho corresponde y luche por demostrar su derecho o la razón que defiende. A tal efecto, resulta oportuno citar el artículo 14 de la Constitución General. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los hechos, tenemos que en fechas recientes se ha registrado un enorme despojo, privación de derechos de los beneficiarios de los programas sociales, tanto federales como estatales y municipales. Personas que de la noche a la mañana, sin motivo ni razón legal justificada, son suspendidas y dadas de baja de dichos programas, incluso sin una notificación formal que les permita conocer los motivos y, en su caso, ejercitar los medios de defensa correspondientes, como puede ser la queja interna y posteriormente el amparo. Esto constituye una violación grave de garantías individuales, toda vez que al despojar a una persona de los beneficios obtenidos por un programa de desarrollo social, se priva de derechos fundamentales como lo pueden ser, según sea el caso, el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a contar con recursos mínimos para su subsistencia como adulto mayor, persona de capacidades diferentes o personas en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación. Entre otros, de acuerdo a la naturaleza y cobertura de cada programa, es además un acto de crueldad, por las mismas razones antes mencionadas, un acto de discriminación evidente y un acto de notable injusticia y arbitrariedad. Las autoridades están obligadas, sin importar de qué partido hayan emergido, a respetar los derechos esenciales de los gobernados y a dar la cara cuando pretenden, bajo pretextos injustificados, privar de sus derechos a los ciudadanos. Por lo antes mencionado, resulta oportuno citar el criterio de la Corte del año 2003. La Comisión Legislativa no puede oponerse como excusa para el cumplimiento de un precepto constitucional en la exposición a motivos del proyecto de decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El constituyente estableció que los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales deben reconocerse y tutelarse como normas programáticas para ser exigibles individual o colectivamente con plena eficacia jurídica, debiendo contar con garantías adecuadas para su protección. Para lograr ese objetivo, entre otros medios, se dispuso la atribución de los tribunales de la Federación para resolver un amparo toda controversia que se suscite, no solo por las normas generales de actos de autoridad, sino también por omisiones en que incurran los poderes públicos a desarrollar los derechos sociales, ya que dada su naturaleza, las omisiones son su principal medio de violación, expresándolos así el constituyente como un mandato claro y categórico, precisándose que la protección de los derechos fundamentales es independiente de su carácter individual o social. Ahora bien, con motivo de la mencionada reforma, la ley de amparo se contempla que a través del juicio del amparo se protegen a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares, ya sea que se promueva individual o conjuntamente por dos o más personas, tal es el caso de los derechos colectivos cuya naturaleza es
de la superindividualidad e indivisibilidad, elaborando así el concepto de aplicación común, el que resulta básico para la operatividad de la protección a los derechos sociales que por naturaleza inciden en el colectivo. Asimismo, en el artículo 77 de la citada ley, se establece expresamente que los efectos de la concesión del amparo pueden versar respecto de actos de carácter homicidio. En esa medida, se corrige que el juicio de amparo es un medio de defensa ordinario por mandato constitucional, puede tener por objeto la solución de controversias de actos de naturaleza omisiva. Lo anterior, en consonancia con la nueva redacción del artículo 1 constitucional, específicamente en su párrafo 3, en el cual se estipula que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que les implica por parte del legislador el desarrollo de leyes que doten de contenido y eficacia este imperativo constitucional que protegen y garantizan el abanico de derechos que prevé la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se parte, pues el propósito fundamental es hacer operativos en el plano fáctico los derechos humanos a través de las leyes secundarias que recogen los valores, principios y fines de dichas prerrogativas fundamentales. Lo anterior, una visión legislativa no puede ponerse como excusa para el cumplimiento del precepto constitucional, argumentando dificultad y incompatibilidad con los efectos en cuanto al incumplimiento de una eventual concesión del amparo, lo que redundaría en una violación al derecho de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, que debe reflejarse en la disponibilidad de recursos efectivos, sencillos y rápidos para dar respuesta de la restaurativa de cualquier violación. Nuestra ley vigente del desarrollo social del Estado contempla lo siguiente. Artículo 13. Las personas sujetas del desarrollo social tendrán derecho a recibir por parte de los diferentes de programas sociales un trato oportuno, respetuoso y de calidad. Acceder a los programas sociales que ofrezca el gobierno del Estado municipales a través de sus dependencias, siempre y cuando cumplan con los requisitos que cada programa exige. Obtener la información sobre los programas sociales que operan en el gobierno federal, estatal y municipal, así como sus reglas de operación y su grado de avance. Recibir asesoría respecto a los mecanismos para alcanzar su desarrollo integral. Tener la reserva y privacidad de la información personal. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que sean suspendidos por resolución administrativa y o judicial debidamente fundada y motivada. Presentamos solicitud de inclusión al padrón estatal municipal de beneficiarios de programas sociales, hacer denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el cumplimiento de la presente ley y los demás previstos para esta ley de las disposiciones aplicables. No contempla el derecho de los beneficiarios a ser debidamente notificados bajo cualquier pretexto o ser privados o suspendidos en derechos como tales. Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la siguiente iniciativa, un proyecto de decreto único. Se adiciona un nuevo contenido de la fracción novena, corriendo del actual a la 10ª que se crea en el artículo 13 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue. Párrafo noveno, fracción novena del artículo 13, a ser notificados por escrito cuando sean dados de baja como beneficiarios de algún programa social, haciendo constar en el documento correspondiente los fundamentos legales y las razones o motivos de la decisión de la autoridad responsable, así como los medios de defensa a los que pueden recurrir. Y décimo, los demás previstos por esta ley, por más disposiciones aplicables, como ya venía apareciendo, nada más se recorren de los reglas único, transitorios, único, el presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Saltillo, Coahuila, 4 de noviembre del 2014, una paternidad y generosa y una vida mejor y más rica para todos.